Bueno, buenas noches, estimados colegas y participantes. En la reunión pasada ya vimos algo acerca de los semisólidos. Revisamos el capítulo de pastas y solamente para hacer un resumen diremos que las pastas están hechas pues para ejercer un efecto localizado en la piel, ya que se caracterizan por estar formadas por una alta concentración de sólidos. Entonces, cuando vemos una fórmula y vemos que los sólidos están en concentraciones que van del 20% a más, sin dudar estamos frente a una pasta. Y también puedes recordar que hay dos tipos de pasta, las pastas lipofílicas y las pastas hidrofílicas. En el caso de las pastas lipofílicas, las pastas lipofílicas están elaboradas con base que se llama vaselina blanca. A un ratito vamos a arreglar el volumen. Listo. ¿Me escuchan bien? Bueno, entonces, en el caso de las pastas hay dos tipos. Unas que son hidrofílicas, que están formadas por una base que en realidad es una mezcla de glicerina con agua. Y otras las pastas lipofílicas, que básicamente es la vaselina farmacéutica, llamada también petrolato blanco o llamada también vaselina pilán. Entonces, los principios activos que se usen en cada caso serán aquellos que tengan afinidad por el vehículo respectivo. Entonces, generalmente los principios activos que son hidrofílicos irán en las pastas hidrofílicas y asimismo los principios activos lipofílicos en las pastas lipofílicas. Y si queremos utilizar, en este caso, en lugar de principios activos convencionales, queremos utilizar extractos, entonces igualmente tenemos que saber la solubilidad del extracto para saber en cuál de las bases los vamos a incorporar. Bueno, el día de hoy vamos a revisar otro preparado semisólido que es muy antiguo, que son las pomadas, a las cuales también se le llaman ungüentos porque precisamente se aplican, debido a su naturaleza lipofílica, se aplican con masaje. Masaje o untar viene de la palabra unto y de ahí se ha derivado pues la palabra ungüento. Entonces, en realidad, pomada y ungüento son sinónimos. A diferencia de las pastas, las pomadas básicamente son lipofílicas. Son muy antiguas, esto ya lo habíamos dicho en la reunión anterior. Las primeras fórmulas de pomadas se revisaron en los papiros de Ebers, que son unos documentos muy antiguos de origen egipcio, que fueron descubiertos en las pirámides y en realidad constituyen la primera farmacopea de la historia, porque hay cerca de 200 fórmulas de diversos tipos de preparación. Entonces, en esos tiempos se utilizaba la grasa animal, pero con el correr del tiempo eso ha quedado atrás, ya que la grasa animal se puede deteriorar, cambiar su naturaleza debido a una reacción que tiene con el oxígeno del aire. Entonces, los ácidos grasos de la grasa de origen animal o vegetal atrapan ese oxígeno debido a sus dobles enlaces y se convierten en una estructura que en química orgánica se conoce con el nombre de epóxido. Y esta nueva sustancia ya tiene pues mal olor y mala presentación. Entonces, dentro de las ventajas que presenta la vaselina como base, está pues el mantenerse intacta y no reaccionar con el oxígeno. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que la vaselina está compuesta pues por hidrocarburos que están formados únicamente por cadenas simples.
Entonces no hay oportunidad para que puedan reaccionar con el oxígeno del aire. Ahora, hay que tener en cuenta también la calidad de la vaselina, porque si ustedes conversan con los proveedores, van a ver que hay varios tipos de vaselina. Hay incluso una vaselina de, podríamos decir, de mala calidad, que es conocida como la vaselina María, que tiene un alto contenido de impurezas. Esa vaselina, por ejemplo, se usa en la industria de las pinturas, pero no se puede usar en farmacia precisamente porque tiene baja pureza. Entonces le digo esto porque como anécdota les cuento de que cuando tú trabajas en un hospital, ustedes saben de que no es como en una clínica, ¿no? Que a veces el farmacéutico se hace cargo de las compras. Generalmente en un hospital institucional hay un departamento que se llama logística y valgan verdades, a veces en este departamento pues no trabajan farmacéuticos. Entonces un poco que desconocen de estas cosas, ¿no? Y al momento de comprar pueden cometer el error de aceptar un insumo que no es el adecuado. Por eso en nuestra primera reunión decíamos que era importante tener un petitorio de insumos donde estén sus especificaciones técnicas, no solamente en las instituciones, sino también en la parte privada. Entonces esto nos libra de estos problemas de recibir una cosa por otra y después proceder a la devolución, lo cual puede determinar pues la ausencia de ese insumo. Ahora, las pomadas son parecidas a las pastas en el sentido de que no tienen un buen grado de absorción. Generalmente permanecen sobre la superficie de la piel y esto pues hace de que no sean muy aceptadas por los pacientes porque a la mayoría de nosotros no nos gusta pues el sentir que tenemos grasa sobre el cuerpo y tampoco que se ensucie la ropa al momento de entrar en contacto con esta preparación. Pero no hay que confiarse porque hay algunos principios activos que, a pesar de que el vehículo no atraviesa la barrera del epidermis, estos principios activos sí pueden hacerlo. Por ejemplo, es el caso de la pomada de salicilato de metilo y de las pomadas que contienen esencias, las cuales pueden llegar hasta la dermis y entrar a la circulación sistémica, ¿no? Por eso al momento de la elaboración hay que tener en cuenta la correcta pesada y medida de los insumos y evitar en lo posible el uso de pomadas en caso de mujeres en estado de embarazo. ¿Cuáles son las características de una buena pomada? Bueno, todo preparado debe tener estabilidad. Esto quiere decir de que debe ser totalmente homogénea y no debe sufrir cambios durante el tiempo. Bueno, generalmente un preparado debe mantenerse homogéneo y estable en un tiempo aproximado de unos 20 días, que es el tiempo necesario en el cual este preparado va a ser consumido. Recordemos también de que los preparados que se hacen en la oficina farmacéutica no llevan fecha de vencimiento, porque la fecha de vencimiento se determina mediante un estudio de estabilidad y por lote. O sea, cada vez que tú haces una pomada, por ejemplo, hoy día has elaborado 1 kilo de pomada, ese es un lote, pero si vuelves a prepararlo, ese es otro lote. Entonces, a pesar de que nosotros estandarizamos la fórmula y el procedimiento, siempre hay ligeras variaciones, ¿no? Ligeras variaciones. Es decir, que un lote nunca va a ser igual, exactamente igual a otro. ¿Y esto por qué? Porque participa el ser humano. Y aun cuando participara un equipo o una máquina, igual hay variación entre los lotes. Es por eso que, por ejemplo, en la industria farmacéutica se hace un control de calidad por lote. Entonces, de 1000 pomadas que fabricas, coges pues unas 30 o 40 para hacer el control de calidad, de acuerdo a un método estadístico. Pero eso no lo puedes hacer en la oficina farmacéutica, porque las cantidades que preparas son mínimas. Y cuando termines de hacer el control de calidad, ese lote ya se ha consumido, entonces no tiene razón de ser, ¿no?
No es como en la industria que terminas el control de calidad y ahí tienes tu lote a disposición en el almacén. Aquí no, porque los preparados no pueden permanecer en almacén y menos en estante, ¿no? Entonces, por eso no se hace la fecha de vencimiento, sino que es eh, un tiempo de uso determinado por el operador, por el que elabora el preparado. Aquí hay que tener en cuenta que el que elabora el preparado, que es el farmacéutico, por ley, es el responsable por lo que prepara. Y bueno, la ley también dice de que puede delegar la preparación a un técnico de farmacia, cuando hay mucho trabajo sobre todo, pero siempre bajo su supervisión. Entonces, en este caso, el que coloca el tiempo de vigencia, el tiempo de uso, es el operador que prepara. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad. Y esto les digo porque a veces, bueno, el personal de salud del hospital está muy congestionado de trabajo, entonces no quiere ir mucho a farmacia y dice, hágame este preparado, pero que me dure para 30 días, ¿no? Pero bueno, a veces ocurre de que ese preparado tiene más del 20% de agua y no es posible que tenga esa duración. Y a veces insisten, dicen, sí, yo lo guardo en refrigeradora, que no sé qué. No, pero el que toma la decisión no es el usuario, es el químico farmacéutico. Entonces él va a determinar cuánto de vigencia tiene el preparado. Y esto porque a veces hay también reacciones de hipersensibilidad en los pacientes. Entonces, si lo usan más allá de lo que indica el farmacéutico, ya no es su responsabilidad. En cuanto a la consistencia, bueno, la pomada en buen estado debe ser suave al tacto, no debe tener grumos, lo que es lógico porque debe ser totalmente homogénea y debe tener un solo color que a veces lo dan los mismos principios activos que son responsables de este color. Y muchas veces colocamos insumos, podríamos decir, de fantasía, ¿no? Como por ejemplo los odoríficos y los colorantes. Estos tienen que estar autorizados por la autoridad de salud. En la página de Digemil ustedes pueden ver una relación de todos los insumos autorizados por la autoridad de salud. Es decir, que está demostrado que no producen daño al organismo humano ni al organismo animal. Ahora, en este caso, las pomadas que son medicinales no deben llevar esos insumos de fantasía, ni colorantes, ni odoríficos. A veces es el caso de algunos colegas, ¿no? Que dicen, bueno, pero vamos a mejorar el aspecto, la presentación, ¿no? Vamos a agregarle esta esencia para que tenga buen olor, pero ese no es el objetivo. Si el objetivo es medicinal, se trata de un objetivo terapéutico, no un objetivo de buen olor ni de buen color, ¿no? En ese caso, esos aspectos se ven en la cosmética, no se ven en la medicina. La base también debe ser adecuada. Esto quiere decir de que debe ser compatible con los principios activos. Debe liberar el principio activo en el lugar de aplicación al momento que se extiende sobre la piel. Y casi siempre la pomada se elige de acuerdo al objetivo terapéutico, como habíamos dicho, ¿no? Hay que recalcar aquí de que toda forma farmacéutica tiene su razón de ser, ¿no? Las pomadas, que son lipofílicas, casi siempre llevan principios activos lipofílicos. Sin embargo, vamos a ver de que a veces es necesario la adición de pequeñas cantidades de principios activos hidrofílicos. Entonces ahí hay que usar otras bases que vamos a conocer hoy. Entonces, no solamente existe
eh, la vaselina, ¿no? Sino que también hay otras bases que vamos a revisar. Actualmente existe una tendencia hacia el uso de insumos naturales con, bueno, con la creencia de que estos son más sanos que los sintéticos, ¿no? Pero no siempre es así. Por ejemplo, el mayor porcentaje de hipersensibilidad o de alergias se da con productos naturales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también en cuanto a su uso. Entonces, esta tendencia natural hace que a veces se utilicen grasas animales, pero con la necesidad de añadirles antioxidantes que van a impedir pues esta descomposición y la formación de epóxidos. Dentro de esas sustancias antioxidantes tenemos la vitamina E o algunos aceites que lo contienen, como el aceite de germen de trigo. Hay otros antioxidantes que son sintéticos, como el dimetil sulfóxido. Y otra alternativa es utilizar el ácido benzoico al 1%. Entonces esto nos forma una base que se llama la manteca benzoinada. Esta manteca benzoinada también puede ser preparada en la oficina farmacéutica o solicitada a los proveedores, ya que hay algunos proveedores que se dedican a su comercialización para uso en farmacia. Pero la más usada es la vaselina sólida. Y a pesar de que algunos años atrás se hizo una campaña precisamente por parte de los naturalistas, ¿no? Contra la vaselina sólida, diciendo que era cancerígena, que producía daños a la piel. Sin embargo, la farmacopea la considera como la mejor base lipofílica para hacer pomadas. Y es conocida en el comercio como jalea de petrolato o llamada también petrolato blanco. Entonces, esta vaselina nos permite obtener una pomada blanca y, bueno, de buen aspecto. Se le llama vaselina filante porque cuando ustedes la colocan entre los dedos, índice y pulgar, y los van separando lentamente, se forma un hilo muy fino. De ahí viene el nombre de filante. Y bueno, en la antigüedad, los farmacéuticos hacían esta prueba para determinar su calidad. Pero hoy en día se exige pues el protocolo de análisis. Se dice de que las pomadas proporcionan una película emoliente sobre la piel. Ahora, ¿qué significa emoliente? Bueno, trae a nuestra memoria la bebida famosa, ¿no? El emoliente. Y en este caso se refiere al vehículo de la pomada. Emoliente es una sustancia que suaviza, ablanda y aumenta el grado de humedad cuando se aplica sobre la piel. Entonces, las bases impiden pues la evaporación del agua de la piel. De ahí viene el nombre de filante. Y bueno, a lugares muy altos, donde el ambiente es seco, para evitar la pérdida de humedad, eh, echas grasa en los labios y la piel. Entonces, estos emolientes no solo se usan en pomadas, sino también en lociones, en cremas o geles. Y en el caso de la bebida, se llama emoliente porque cuando se aplica, hidratan y ablandan la materia fecal. Entonces evitan el estreñimiento. Entonces, emoliente es un término bastante amplio, pero básicamente en el caso de pomadas se refiere a el mantenimiento de la humedad y el mantenimiento de la piel suave y tersa. Pero como dijimos hace un momento, el inconveniente de estas bases es su naturaleza grasa, la dificultad con que se eliminan de la piel y la poca uniformidad con que ceden sus principios activos. ¿Por qué razón? Porque se aplican con masaje, ¿no? Entonces, el calor de la mano se puede distribuir de manera no uniforme y esto hace que al comienzo ceda bien el principio, pero después deje de hacerlo o lo haga más lentamente. Ahora, uno de los problemas que enfrentaban los farmacéuticos era qué hacer cuando tengo que incorporar un principio activo hidrofílico a una base lipofílica.
Y eso se solucionó porque se descubrieron las propiedades de la lanolina. La lanolina es una sustancia grasa que se obtiene de la lana de la oveja, que tiene como nombre científico Ovis aries. Entonces, cuando a esta oveja le extraen la lana, esta lana se somete pues a baño María y por efecto del calor va liberando grasa dentro de la cual se encuentra pues la lanolina. Esta lanolina es purificada para cumplir con las características que nos dictan las farmacopeas y posteriormente puede ser usada en farmacia. Pero en realidad la lanolina no es una sustancia única y pura, sino que es una mezcla. Está formada por ésteres de ácidos grasos que pueden ser de colesterol, de lanosterol, de alcoholes grasos. Entonces, químicamente se considera una cera. Estos componentes de la lanolina le dan dos propiedades que se aprovechan muy bien en farmacia. La primera de ellas es que puede absorber hasta 2 veces su peso de agua o hasta un 75% si se mezcla con 10% de vaselina. Entonces, esto me permite incorporar principios activos hidrosolubles. Uno de ellos, por ejemplo, la urea, ¿no? La urea muy hidrofílica, muy soluble en agua. Si quiero presentarla como pomada, tengo que disolverla en un poco de agua. Por ejemplo, si es urea al 10%, eh, voy al libro y veo la solubilidad de la urea. Entonces, la solubilidad de la urea es 1 gramo por mililitro. Quiere decir de que 1 gramo de urea se disuelve bien en 1 mililitro de agua. Si voy a añadir 10 gramos, entonces necesitaré 10 mililitros de agua. Y enseguida utilizo la lanolina. Si tengo 20 gramos, 10 de urea y 10 de agua, entonces necesitaré 10 gramos de lanolina. ¿Por qué? Porque según la farmacopea me dice que absorbe hasta 2 veces su peso en agua. Y una vez que incorporo esa mezcla hidrofílica, recién agrego cantidad suficiente de vaselina hasta completar el peso de la pomada, es decir, hasta llegar a los 100 gramos. Entonces, esa es la manera como se incorporan sustancias hidrofílicas, que después vamos a volver a revisar cuando veamos las fórmulas de las pomadas. Entonces, aquí ya anda tomando nota, ¿no? Uno ya, de tanto que trabaja con esto, ya se le va quedando la memoria. Cada vez que venga una receta con una sustancia hidrofílica en pomada, siempre piensa en la lanolina, base de absorción. Pero ojo que debe ser la lanolina anhidra, porque también en el mercado existe la lanolina hidratada. Y si el proveedor te cambia el pedido y te trae la hidratada, entonces jamás vas a poder incorporar eh, una solución hidrofílica porque la lanolina ya está saturada, ¿no? Entonces, ten cuidado con el tipo de lanolina que utilizas. Bueno, tenemos también bases que son hidrofílicas, como esta fórmula que se caracteriza porque tiene como base hidrofílica el colesterol, ¿no? El colesterol absorbe mucho mayor volumen de agua que la lanolina. Ahora, la otra ventaja que tiene la lanolina es que forma cremas, ¿no? Es decir, cuando agrega la vaselina, a veces ves que cambia de coloración, en lugar de ser amarilla, se forma una mezcla de color blanco y uno se admira, ¿no? Dice, bueno, esto es una crema, pero ¿cuál es el emulsificante? El emulsificante viene a ser el colesterol presente en la lanolina. Ahora, si tú utilizas el colesterol puro, este absorbe un mayor volumen de agua, hasta 4 veces su peso. Le da mejor presentación al preparado y tiene la ventaja de no causar hipersensibilidad que a veces causa la lanolina.
Ahora, como el colesterol se presenta bajo la forma líquida, entonces a veces es necesario, para mantener la viscosidad, agregarle algunas ceras, como por ejemplo la cera de abejas, la cera blanca o alcoholes de alto peso molecular, como por ejemplo el alcohol estearílico. Entonces, como regla general, ¿no? Cuando tú observes que una pomada pierde viscosidad, tienes que agregarle una cera. Y si tú ves de que la fórmula ya trae ceras, quiere decir pues que es necesaria para mantener la viscosidad. Ahora, aquí hay otra cosa, ¿no? Que vamos a revisar más adelante cuando veamos cremas. El colesterol es un buen emulsificante, pero también el alcohol estearílico, además de dar viscosidad, tiene la propiedad de emulsificar. Por eso se dice que el alcohol estearílico es un autoemulsificante. Entonces, en este caso, como tenemos ceras, para la preparación tenemos que fundir a baño María la cera, la vaselina y el alcohol estearílico. Siempre en farmacias se funde a baño María, que significa pues aplicar el calor indirectamente. Es decir, tengo un recipiente que lo coloco directamente en la fuente de calor y el agua que contiene ese recipiente al calentarse va a calentar el recipiente que contiene la cera de abejas, la vaselina y el alcohol. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué se hace esto? Porque a veces se ve, ¿no? De que cuando estamos apurados, desesperados, no tenemos tiempo para armar nuestro baño María, queremos calentar directamente. Pero esto no es bueno porque a veces se forman sustancias que dan mal olor, mal aspecto, o como se trata de sustancias orgánicas, se pueden llegar a carbonizar. Entonces vamos a tener un problema de presentación de restos de carbono. Por todas esas razones es que se prefiere la aplicación de calor indirecto por medio del baño María. Entonces, una vez que se funde, añadimos el colesterol, que es líquido, líquido amarillento, bastante viscoso. Otra cosa que debemos tener en cuenta al respecto, ¿no? Es que todos los líquidos viscosos no se miden en probeta, sino que se pesan. Por eso acá en la fórmula figura colesterol 30 gramos. Y esto se hace porque siempre que se coloca un líquido viscoso en un material como es la probeta, que es largo, profundo, siempre va a haber pérdida. Entonces, para mayor exactitud, mejor se pesa. Entonces vamos a empezar a agitar hasta enfriamiento. Y en ese momento tenemos esta base que se llama la vaselina hidrofílica. Entonces, la vaselina hidrofílica también la puedes preparar en la oficina farmacéutica o la puedes solicitar a los proveedores. En este caso, pues, tendrá que ir acompañada por su respectivo protocolo de análisis. Y el que toma la decisión, pues, es la persona que administra el servicio, porque hay que ver los costos también. ¿Qué nos conviene más? ¿Comprar ya hecho o preparar nosotros? Eso es parte de la planificación en preparado farmacéutico. También los proveedores venden una base que se llama la base Eucerin. Incluso a veces hay algunos proveedores que dicen, que hacen la propaganda, ¿no? Que dicen, mire doctor, ha aparecido una nueva base en el mercado. ¿Y de qué se trata? A ver, bueno, contiene lanolina, base. Bueno, eso ya es conocido, ¿no? Entonces, esta base Eucerin también tiene como objetivo la incorporación de pequeñas cantidades de sustancias hidrofílicas, que es posible gracias a la presencia de lanolina. En este caso, la lanolina está al 3%. Si tú lo quieres preparar en la oficina farmacéutica, también lo puedes hacer. Simplemente mezcla la lanolina con la vaselina poco a poco hasta homogenización total. O si gustas, los puedes fundir.
también para que el proceso sea más uniforme. En cualquiera de los dos casos, la base tiene que ser totalmente homogénea. Y lo mismo ocurre con la base Aquaform. Los mismos componentes, pero diferente concentración. En este caso es al 6%. La preparación es similar. Ahora la pregunta que les hago a ustedes sería, ¿cuál de las dos absorberá mayor cantidad de sustancia hidrofílica? La respuesta es la segunda, porque tiene mayor contenido de lanolina, ¿no? Entonces, como resumen de esta parte, diremos lo siguiente. Si preparas una pomada y esta pomada pierde viscosidad, o sea, se hace acuosa, se vuelve líquida, agrégale cera de abeja o cualquier otra cera hasta devolverle la viscosidad adecuada. Una conclusión es que si vas a incorporar principios activos hidrofílicos, ya vayas pensando en la adición de una base de absorción. Entonces, estas bases las vas a conseguir en el mercado o las puedes preparar en la oficina farmacéutica. Bueno, vamos a ver un video al respecto.
Bueno, entonces, ¿qué podemos rescatar de ese video? Que básicamente cada fabricante puede desarrollar diversos tipos de bases para pomadas, ¿no? Tenemos el Orabase, el Podobase, que se han presentado en este video. Y la incorporación de principios activos va a ser, pues, de acuerdo a sus características, si son hidrofílicos o si son lipofílicos. Entonces, si son hidrofílicos, siempre debes usar bases de absorción. Si son lipofílicos, no va a haber ningún problema. Se van a incorporar bien en la vaselina. Pero si son insolubles, ahí sí hay que proceder, como vamos a ver más adelante, a una técnica farmacéutica que se llama la levigación. Entonces, tú puedes encontrar en el comercio infinidad de bases para pomadas, pero como dijimos en la primera reunión, adquirir insumos es una inversión porque te va a dar rentabilidad, te va a dar utilidad, y la utilidad hace que tu empresa camine y progrese. Pero eso no significa, pues, de que vas a comprar todos los insumos habidos y por haber. No, tú tienes que hacerte tu petitorio de insumos personal, si quieres, sea que trabajes en una institución o trabajes en tu empresa propia, siempre tienes que tener este petitorio y basarte en él para hacer las compras, y este petitorio se va a redactar de acuerdo a un estudio de diversos factores, entre ellos el medio donde va a estar tu empresa o el servicio, eh, las características o los preparados que vas a elaborar y la epidemiología de la zona, ¿no? Entonces, la persona que administra un servicio de preparados farmacéuticos tiene que tomar en cuenta todos estos factores para llegar a tomar la decisión final. Ahora, los principios lipofílicos se incorporan a cualquier concentración. Pueden ser aceites, por ejemplo, aceite de oliva, eh, aceite de almendras, pueden ser grasas, pueden ser esencias, resinas, oleatos, que son preparados naturales, ceras, vitaminas liposolubles, corticoides, solventes orgánicos volátiles, el alquitrán, el azufre, entre otros. En cambio, los hidrofílicos casi siempre se aplican en bajas concentraciones y requieren siempre de la incorporación de una base de absorción. Entonces aquí tenemos también numerosos principios, los más importantes: el ácido salicílico, el benzoico, la urea, la calamina, sales de aluminio, de cobre, casi siempre sales solubles, hidrosolubles, los diversos antimicóticos, y en cuanto a preparados naturales, los extractos hidroalcohólicos. En el caso de la lidocaína, puede ser la lidocaína clorhidrato, que es hidrosoluble, o la lidocaína base, que es lipofílica. Pero generalmente se usa la lidocaína clorhidrato porque tiene mejor efecto. Bueno, aquí hay un resumen de cómo es que se incorporan los principios activos en las pomadas. Las esencias siempre se añaden al final porque son volátiles.
Entonces se adicionan con agitación bastante suave. Los aceites se añaden directamente, pero hay que tomar en cuenta de que si baja la viscosidad, hay que añadir ceras para que se recupere la viscosidad. Las grasas, que son sustancias lipofílicas sólidas, cuando van en la fórmula, casi siempre la pomada se prepara por el método de fusión. Igualmente, si vamos a incorporar ceras, lo cual significa que tenemos que agitar hasta que nuevamente la mezcla se haga semisólida. Los sólidos insolubles, por ejemplo, el óxido de zinc, el talco, el dióxido de titanio, el carbonato de calcio, siempre tienen que estar secos, pulverizados, tamizados y levigados con un líquido que tenga afinidad por la base, que generalmente es vaselina. Entonces tiene que ser un líquido lipofílico, como hemos visto en el video, ¿no? Que usaban la vaselina líquida, pero también podemos utilizar aceites. Cuando los sólidos son liposolubles, no hay ningún problema. Podemos disolverlos en aceites, en cantidad suficiente de vaselina líquida o cantidad suficiente de alcohol absoluto. Pero ten en cuenta que si usas alcohol absoluto, tienes que incorporar en la fórmula una base de absorción, ya que el alcohol, eh, bueno, puede solubilizar algunas sustancias liposolubles, pero tiene también naturaleza hidrofílica. En el caso de los sólidos hidrosolubles, también se ha repetido de que hay que disolverlos en cantidad suficiente de agua destilada. Ahora la pregunta sería, ¿y cómo sé yo la cantidad suficiente de agua? Bueno, para eso tienes que encontrar un valor en los libros o en internet que se llama la constante de solubilidad. Entonces, la constante de solubilidad me permite saber cuántos gramos de determinadas sustancias se van a disolver por mililitro de agua. Entonces, de esa manera voy a saber exactamente la cantidad de agua a usar. Y siempre pues se incorpora en una base de absorción, que puede ser el Eucerin, el Aquaphor, la base hidrofílica o eh, la misma lanolina. Las resinas, como por ejemplo el bálsamo del Perú, bálsamo de Benjuí, el bálsamo de Tolú, la sangre de grado, casi siempre se mezclan con aceites o a través de una base de absorción, como se hace con la sangre de grado. Por eso tienes que saber exactamente la naturaleza de la resina, porque hay diversos tipos de resinas. Por ejemplo, el bálsamo es una resina que lleva sustancias odoríficas en su composición. Entonces, se trata de una resina totalmente liposoluble. En cambio, la sangre de drago lleva taninos que son más hidrofílicos. Entonces, tratándose de la sangre de drago o grado, tienes que usar necesariamente una base de absorción. Entonces, primero tienes que ver pues cuál es la naturaleza de la resina.
En los extractos ocurre lo mismo. Hay diversos tipos de extracto. Por ejemplo, en el caso de extractos hidroalcohólicos o extractos glicólicos, vas a necesitar una base de absorción. Pero si se trata de extractos oleosos o extractos secos que sean lipofílicos, lo puedes incorporar directamente. Ahora, siempre las pomadas naturales se hacen con extractos fluidos o extractos secos. Nunca se elaboran pomadas con tinturas porque son muy diluidas, ¿no? Generalmente se hacen con extractos. ¿Qué método de elaboración de pomada conocemos? Bueno, existen los que indican la farmacología, que son dos. Uno que se llama el método de incorporación y otro el método de fusión. Entonces, el método de incorporación es sencillo, solamente hay que llevarlo o aplicarlo con mucho cuidado. Se va a llevar a cabo en la oficina farmacéutica en un mortero y el material con el cual vamos a hacer el movimiento de mezcla puede ser un pilón o un espátula. Mediante este método solo puedes elaborar hasta más o menos 2 kilos de pomada. Hasta esa cantidad se va a tener la seguridad de obtener una pomada homogénea. Pero si vas a preparar mayores cantidades, ya tienes que hacerlo en diferentes etapas, preparando 2 kilos en cada etapa. O de lo contrario, utilizar un equipo que se llama el mezclador de paletas. Entonces, el mezclador de paletas es el mezclador que se utiliza para eh, elaborar pomadas en cantidades mayores de 2 kilos. Y aquí también el consejo, ¿no? Para la adquisición de equipos. El equipo no te brinda directamente utilidad, entonces hay que comprar lo mínimo necesario. Entonces, igualmente, ¿no? El farmacéutico tiene que evaluar si es una buena inversión comprar un mezclador de paletas o trabajar manualmente hasta que se pueda adquirir uno de estos equipos. Ahora, en este método de incorporación se aplica un principio farmacotécnico que se llama eh, la regla de la mezcla, ¿no? Que ya hemos mencionado y que nos dice de que dos o más sustancias se mezclan homogéneamente si lo hacen en porciones aproximadamente iguales. Y hay que tener en cuenta que si se van a incorporar principios sólidos, deben estar pulverizados hasta polvo fino, para lo cual deben estar secos y estos se deben tamizar para que tengan igual tamaño de partícula y se mezclen casi al mismo tiempo con la base. Ahora, si estos principios sólidos, como ya hemos visto, son insolubles, tanto en aceite como en agua, se le leviga, de preferencia con una pequeña cantidad de un líquido lipofílico. Si lo vamos a levigar con agua o con alcohol, tendremos que utilizar una base de absorción. En cambio, los sólidos solubles, ya sabemos, ¿no? Si son solubles en agua, se disuelven en mínima cantidad de agua y se aplican sobre la base de absorción. Pero eh, si son solubles en aceites, tenemos que disolverlos en vaselina líquida o en algún aceite vegetal. Entonces, en este caso, la cantidad de sustancias que adicionamos, que puede ser agua, puede ser aceite, se resta de la base, que viene a ser la vaselina. En cambio, el método de fusión se utiliza cuando
la pomada eh, tiene pues dentro de su fórmula sustancias que no se descomponen por el calor. Generalmente se aplica cuando hay un alto porcentaje de sólidos, cuando lleva ceras o grasas sólidas, y siempre y cuando los principios activos y excipientes sean termoestables. Entonces, en este caso, pues se usa el calor indirecto, el calor en baño María, y siempre repitiendo que los sólidos se añaden al estado de polvo fino. Si aplicas este método, la agitación debe ser constante hasta que nuevamente la mezcla se vuelva semisólida. A veces es necesario tamizar la pomada para eliminar impurezas, ¿no? Y esta filtración se hace pues cuando está fundida la masa y luego se continúa agitando para obtener un producto totalmente homogéneo. A esto hay que agregar de que este método jamás se usa cuando hay sustancias volátiles, por ejemplo, resinas, esencias, salicilato de metilo, mentol, alcanfor. A veces vemos, por ejemplo, de que algunas veces se quiere aplicar el método para hacer, por ejemplo, pomada analgésica, ¿no? Pero si aplicamos este método, el alcanfor, el mentol y el salicilato se volatilizan, vamos a tener una pérdida. Entonces no vamos a alcanzar la dosis efectiva y va a ser difícil que se obtenga efecto farmacológico. Entonces, en este caso, eh, hay que tener mucho cuidado con este método que aplica calor. Ahora, generalmente la temperatura de baño María no debe pasar de 70 grados, que es la temperatura de fusión de la vaselina sólida. Entonces, si nosotros actuamos de manera consciente, ¿no? Dijimos pues en la primera reunión que primero debes estudiar la fórmula, en segundo lugar debes establecer tu estrategia de preparación, en tercer lugar debes hacer un checklist de todos tus insumos, materiales y equipos necesarios, incluyendo el material de empaque, y una vez que haces todo eso, recién te pones a elaborar. Entonces, como siempre decían los profesores de San Marcos, hay que pensar antes de actuar. Pero a veces, a pesar de que uno toma todos los cuidados posibles, algo se nos va. Entonces aparecen los problemas técnicos. Por ejemplo, la formación de grumos. La formación de grumos es cuando se incorporan sólidos y en este caso no han sido pues secados, ¿no? Deben tener menos del 3% de humedad y su contenido de humedad pues hace de que se aglomeren, ¿no? Entonces aparecen los grumos. Igualmente no han sido tamizados, entonces tienen un tamaño de partícula grande, entonces ocurre el fenómeno de la aglomeración. Pulverizados finamente porque tienen que pasar por el tamiz número 22. O si no tienes tamiz, bueno, en el último de los casos, utilizar un colador que tenga malla de acero inoxidable. Y también se forman los grumos cuando no levigamos, ¿no? Entonces la levigación es importante. Pérdida de viscosidad de la pomada cuando se hace aguada, como decimos comúnmente. Y esto ocurre, como ya hemos mencionado, cuando se incorporan líquidos, que pueden ser aceites, resinas, vaselina líquida. ¿Cómo se corrige esto? Incorporando ceras. Si no están en la fórmula, tienes que hacer una prueba, ¿no? Siempre parte de la concentración 1%. Y si no recupera la viscosidad, vas añadiendo poco a poco hasta que finalmente se determina la viscosidad adecuada que depende del operador. Ahora, si quieres ser más exigente, mides la viscosidad utilizando un aparato que se llama viscosímetro. El extremo, incremento de viscosidad. Aquí se forma una pomada dura que no se puede aplicar sobre la piel porque
no fluye a pesar del masaje. Entonces, esto ocurre cuando tiene muchos sólidos o cuando hay muchas ceras y grasas. En este caso, a diferencia del caso anterior, hay que añadir vaselina líquida hasta que recupere la viscosidad. Si hay falta de uniformidad o de homogeneidad, significa que ha habido agitación insuficiente, que los sólidos no han sido bien pulverizados o no han sido bien levigados o que hay resinas muy viscosas. Generalmente este problema de falta de uniformidad aparece cuando preparas pomadas en gran cantidad, 1 kilo, 2 kilos. Y esto se debe a veces por la falta de uniformidad al momento de mezclar, sobre todo si utilizas el método manual. Resinas muy viscosas es el caso del bálsamo del Perú, ¿no? Es un líquido oscuro, muy viscoso, o el caso del alquitrán. Estas resinas hay que mezclarlas con un aceite. El aceite preferido es el aceite de ricino en partes iguales para que se puedan incorporar homogéneamente a la pomada. La separación de fases ocurre cuando se adicionan sustancias hidrofílicas sin usar una base de absorción. Por ejemplo, utilizas la urea, la mueles y la mezclas con vaselina. O utilizas extractos hidrofílicos o utilizas pinturas sin utilizar base de absorción. Entonces, al comienzo muy bonito, ¿no? Porque la agitación hace que se mezclen homogéneamente, pero conforme pasa el tiempo se van separando. Entonces vas a observar en la superficie de la pomada, vas a observar gotitas de agua o cristales. Eso significa que ha habido separación. Dificultad de incorporación es lo que ocurre con el azufre, porque entonces hay que usar en este caso coadyuvantes con los cuales levigamos el producto, o perdón, el insumo, para poder incorporarlo de manera homogénea. En el caso del azufre se agrega pues una vaselina líquida para hacer una pasta y luego se va incorporando poco a poco la vaselina sólida. Dificultad de elaboración. Esto pues cuando se preparan grandes cantidades superiores a los 2 kilogramos, ¿no? A pesar de que tengas buen punche, muchas veces no se logra pues hacer una buena mezcla y como resultado no va a haber homogeneidad. Entonces se recomienda, en caso se superen los 2 kilos, utilizar pues un molino de paletas, o perdón, un mezclador de paletas. Está mal acá. Mezclador de paletas. Bueno, vamos a ver algunas fórmulas. Acá tenemos una pomada analgésica. Las pomadas analgésicas básicamente llevan salicilato de metilo. Muchas veces aparecen pacientes que no toleran pues el olor a frotación. Entonces ahora ha salido una alternativa en el mercado de insumos que es el nicotinato de metilo, que tiene el mismo efecto analgésico antiinflamatorio del salicilato, pero que no tiene pues ese olor característico de frotación. Esta fórmula lleva alcanfor como rubefaciente. Rubefaciente quiere decir que cuando se aplica sobre la piel va a estimular la circulación de tal manera que produce calor y eso genera un alivio en el dolor. La vaselina, la lanolina, que vienen a ser las bases, pero en este caso se trata de vaselina líquida, ¿no? Eso es un coadyuvante. El mentol y la vaselina sólida como
vehículo. Entonces, ¿cómo se prepara? El salicilato de metilo es líquido y cuando el alcanfor se mezcla con el mentol en proporciones iguales, se produce un fenómeno que se conoce con el nombre de mezcla eutéctica. Es decir, se produce un descenso del punto de fusión y ambos se convierten en líquidos. Entonces se incorporan en el salicilato y vamos a tener una mezcla líquida. Para evitar que disminuya la viscosidad, lo incorporamos en la lanolina y luego incorporamos la vaselina poco a poco hasta homogenizar. Entonces, si es necesario, se adiciona vaselina para ajustar la viscosidad. Se usa en el tratamiento del dolor crónico, aplicando 4 veces al día. Pero hay que recordar que este preparado es un preparado sintomático. No se usa para curar una enfermedad, sino para calmar un dolor. Entonces, el uso es de no más de 7 días, que es la recomendación para todo tipo de medicamento sintomático. Acá tenemos otra base de pomada, pero que sirve para hacer los famosos labiales, que se usan para preservar la humedad de los labios o para hacer los famosos cosméticos labiales que llevan colorante y sirven para dar color a los labios. Llevan grasas como la cera blanca, la manteca de cacao, aceites, el aceite de ricino, vitamina E, antioxidante necesario por la presencia de sustancias lipofílicas naturales, y la vaselina sólida como vehículo. Entonces vamos a fundir a baño María los componentes, excepto la vitamina E que se descompone por el calor. Se agita suavemente, se retira de la fuente de calor y en ese momento se adiciona recién la vitamina E. Esta mezcla fundida se debe colocar en moldes de barra labial. Los moldes de barra labial hasta hace unos años se hacían de metal, pero ahora están saliendo moldes hechos de silicona, que tienen muchas ventajas. La primera ventaja es que evita que la mezcla se adhiera al molde. Y la segunda ventaja es que la separación del molde es mucho más rápida. Esta base funde al contacto con la mucosa labial, con la temperatura de la mucosa labial, y deja una película que protege pues a esa zona de la piel de la deshidratación. Tenemos una fórmula de pomada de urea y ácido salicílico. Urea y ácido salicílico, sustancias hidrosolubles. Entonces hay que solubilizarlos en agua y luego esta solución incorporarla en la lanolina hidra. Finalmente vamos agregando poco a poco la vaselina, siguiendo la regla de las proporciones iguales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si sumamos, vamos a tener eh, una cantidad de urea, ácido salicílico y agua que se van a incorporar en la lanolina y luego vamos a incorporar la vaselina. Es decir, que estamos usando el método de incorporación. Tanto la urea como el ácido salicílico son queratolíticos, entonces se usa en alteraciones de la queratina que se llaman hiperkeratosis, comúnmente llamados callos y verrugas. Entonces la queratina acumulada por efecto mecánico, que es el caso del callo, o por efecto de un virus, que es el caso de la verruga, va a ser eliminada capa por capa hasta que finalmente desaparezca el callo y desaparezca la verruga. Pero no hay que olvidar que una enfermedad se trata
eliminando la causa. Generalmente el callo ocurre por rozamiento, por efecto mecánico. Si ese efecto mecánico se repite, entonces va a volver a aparecer. Igualmente, la verruga aparece por una baja de la inmunidad. Si eso permanece, pues la verruga va a volver a aparecer. En el lado derecho tenemos la pomada de alquitrán. El alquitrán de hulla, como vemos aquí en la fotografía, se presenta como un líquido muy viscoso y ese es uno de los principales problemas. Por eso inicialmente hay que levigarlo con vaselina líquida y de esta manera se forma una mezcla bastante maleable que se puede manipular fácilmente y le vamos incorporando poco a poco la vaselina sólida. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Nunca utilices mortero de porcelana para hacer este preparado, porque el alquitrán te lo va a inutilizar. Utiliza un mortero de vidrio y apenas termines de preparar, enseguida lávalo con agua caliente para poder desprender todo el alquitrán. Nunca cometas el error de preparar pomadas en recipientes que no son los adecuados, como por ejemplo vasos o cualquier otro recipiente ajeno a la preparación de semisólidos. Cada material tiene su objetivo. Bueno, esta pomada de alquitrán es bastante característica para el tratamiento de la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad cuya causa no se conoce, donde está alterada la proliferación de células epidérmicas, es decir, hay una aceleración en la velocidad de regeneración de la piel y hasta el momento no se sabe por qué. Entonces lo que se hace es únicamente tratar los síntomas, los signos y los síntomas. Bueno, acá en la foto tenemos, en la foto inferior está la urea, que es un insumo de origen sintético. Hace muchas décadas atrás, la urea se extraía de la orina de los animales. El animal preferido era el caballo, porque se obtenía un mejor rendimiento. Esto hacía pues que el producto fuera muy caro, hasta que los alemanes obtuvieron la urea sintética. Entonces ahí ya se dejó de utilizar al caballito y la urea bajó de precio totalmente. Esto también tuvo un gran impacto económico porque hasta ese momento se utilizaba el guano de las islas como fuente de nitrógeno para la tierra, en el caso de la agricultura. Pero con la aparición de la urea ya dejó de usarse ese abono natural. La de la izquierda es una pomada de azufre que se utiliza para el tratamiento de la acarosis o la escabiosis, o comúnmente llamada como SAR. Entonces se usa el azufre eh, precipitado, que se llama así porque esta es la forma como se purifica. La vaselina líquida, la cera Lanet y la vaselina sólida. ¿Cuál es la función de cada uno? Bueno, como se trata de una sustancia de difícil incorporación, tenemos que levigarlo con la vaselina líquida. Entonces se obtiene una pasta de color amarillo. Y aparte, en un recipiente vamos a fundir la cera Lanet con la vaselina sólida. Entonces aquí vamos a aplicar el procedimiento de fusión. Una vez que la cera y la vaselina están fundidas, añadimos la mezcla levigada de vaselina líquida con azúcar, con agitación hasta que la mezcla semisólida
aparece nuevamente. Este parásito que produce la sarna generalmente se moviliza durante las noches. Entonces ahí es donde está, podríamos decir, a disposición del medicamento y hace posible de que se produzca el efecto. Por eso la pomada de azufre se aplica en las noches y al día siguiente se tiene que retirar con agua tibia. Nosotros hemos revisado la fórmula del agua de Alibur cuando vimos los preparados líquidos y vimos pues que el sulfato de cobre y el sulfato de zinc tienen efecto bactericida. Entonces, en este caso, ya no vamos a preparar un líquido, sino que vamos a preparar una pomada. Aquí vemos la presencia del agua destilada, quiere decir que sulfato de cobre y de zinc van a ser disueltos en el agua destilada. Luego incorporamos el óxido de zinc, que va a ser un protector. Bueno, el óxido de zinc es insoluble, por eso se va a formar una pasta de color blanco. Esta pasta se incorpora en la lanolina y finalmente se va agregando la vaselina sol. Bueno, tiene diversos usos esta pomada. Se puede utilizar, por ejemplo, para escaras tipo 1, porque es secante, es astringente. La astringencia facilita la cicatrización de la herida y es antiséptico. Para la pomada de dermatitis del pañal se utilizan sustancias astringentes también, como es el caso del subgalato de bismuto, una sustancia que evite la proliferación microbiana, como es el ácido salicílico. Estos dos principios activos se deben pulverizar, se deben tamizar y aunque no figura acá en la fórmula, se deben levigar con vaselina líquida. Una vez que se levigan, se añade la lanolina y finalmente la vaselina. Entonces, este preparado puede servir para prevenir y también para tratar la dermatitis del pañal. Siempre y cuando pues la dermatitis no esté infectada ya con hongos o con bacterias. Podemos elaborar también una pomada antimicótica usando ácidos que impiden la proliferación de los hongos. Ácido salicílico, ácido benzoico. Esta fórmula lleva ácidos bajo la forma de polvo. Entonces tienen que ser pulverizados, tamizados. Si es posible, se adiciona cantidad suficiente de vaselina líquida para levigar y garantizar una buena mezcla al ir adicionando poco a poco la vaselina sólida. Entonces aquí sí tratamos la causa de la enfermedad, que es la presencia del hongo. Al aplicar 4 días en la zona afectada, vamos a eliminar al agente causante de la enfermedad. Bueno, la infección por hongos a veces se le considera como algo leve, ¿no? Pero si el paciente empieza a rascarse debido al prurito que producen estos hongos al segregar ácidos al exterior, pueden provocar heridas. Y si el hongo llega a penetrar al sistema sanguíneo, entonces la infección se hace complicada porque puede invadir órganos internos. Aquí tenemos dos fórmulas de pomadas naturales. Una es la pomada de caléndula. La pomada de caléndula se puede preparar con el oleato de caléndula. El oleato de caléndula se elabora con las flores de la caléndula
las cuales se dejan macerar en vaselina líquida al 30%. Quiere decir 30 gramos de flores por cada 100 gramos de aceite. Entonces, el tiempo de maceración es de 30 a 40 días. Es largo porque se trata de sustancias oleosas, muy viscosas. Por eso hay que agitar todos los días y luego que acaba el tiempo de maceración, simplemente colamos y al producto obtenido se le llama oleato. Entonces, este oleato, que es líquido, se va a incorporar en la vaselina sólida y por eso tenemos que adicionar cera de abejas porque va a haber una disminución de la viscosidad. Entonces, primero vamos a fundir la vaselina y la cera a baño María, a más o menos 70 grados. Cuando ocurre la fusión total, retiramos la fuente de calor y vamos añadiendo poco a poco el oleato. Entonces, esto por estudios clínicos ha demostrado ser cicatrizante, es decir, acelera la regeneración de la piel. Hay que aplicarlo 3 veces al día por 7 días. Este preparado no se puede usar si la herida ya está infectada. En ese caso hay que usar primeramente un antibiótico. Y al lado derecho tenemos la pomada de eucalipto, que se utiliza mucho como un alivio a la respiración en caso de rinitis, de afecciones bronquiales. Acá ya se usa otro insumo que es el aceite esencial de eucalipto o la esencia de eucalipto. La esencia viene a ser la sustancia aromática volátil y aceite esencial se llama cuando esta sustancia volátil está mezclada con un aceite fijo. Y esa es la manera como se presentan estas sustancias aromáticas porque de lo contrario sería imposible su manipulación. Entonces lleva mentol como estimulante de la respiración y aquí también como el aceite es líquido, es necesario pues la adición de cera para mantener la viscosidad. Entonces se prepara con mucho cuidado por el método de fusión. Cuando la cera y la vaselina ya están fundidas, recién se retira de la fuente de calor y vamos agregando poco a poco las esencias hasta mezcla uniforme. Entonces no solo sirve como estimulante de la respiración, sino que también sirve como antimicótico. De manera general, todas las esencias tienen poder antimicótico, efecto antimicótico. La pomada de ruda se prepara con el extracto fluido de hojas de ruda. Es un extracto hidroalcohólico. Entonces necesitamos una base de absorción que es la lanolina anhidra. Pero también tenemos otro principio activo que actúa en forma sinérgica, que es el azufre en polvo, que ya lo habíamos visto que se usa para la carosis. Entonces con el extracto podemos levigar el azufre e incorporarlo en la lanolina. Y de esta manera se obtiene un preparado más homogéneo. Entonces, aplicamos el producto en la noche. Hay algunos médicos que recomiendan primero bañarse con el cocimiento de ruda y luego de que se seca se aplica la pomada por 3 días seguidos en la zona afectada. Ahora, cuando una persona está afectada de acarosis en una familia, es necesario pues el tratamiento a toda la familia. Y siempre que vas a usar un preparado con ruda, no te debes exponer al sol porque es fotorreactiva. Se te van a formar manchas de color oscuro que después van a desaparecer, pero
cuando ocurren, a veces el paciente se asusta. El paciente se asusta y acude siempre a hacer su queja. La pomada de manzanilla se usa porque tiene un componente que es el alfa-bolol, que es ligeramente antiinflamatorio, y el aceite esencial de menta, que sirve también para el prurito. Entonces se prepara esta pomada por el método de incorporación. Primero se mezclan los aceites esenciales y luego se va añadiendo poco a poco, con agitación suave, la vaselina sólida. Entonces, generalmente este preparado se usa para picaduras de insectos, para todo lo que esté relacionado con el prurito. Prurito quiere decir picazón de cualquier etiología, es decir, de cualquier causa. Bueno, eso es todo con respecto a esta reunión. En la próxima reunión vamos a desarrollar con calma el tema de los geles, que es un tema bastante amplio y lo vamos a tocar en profundidad porque se trata pues de preparados que actualmente se usan mucho en la oficina farmacéutica. Bueno, no sé si tienen preguntas sobre las pomadas, alguna pregunta o algún aporte que quieran dar respecto a las pomadas. Doctor Julio, buenas noches. Buenas noches, Saludarlo. ¿cómo está? ¿Qué tal? Sí, doctor, saludarlo por su ¿Qué tal? bonita clase, una buena No, gracias a experiencia. usted. Gracias a usted. Doctor, sí, doctor, quería preguntarlo, habló de la lanolina y la cera. ¿Qué diferencia hay entre la lanolina y cera? Porque creo, al parecer la lanolina es parte de la cera. Decía uno No, bueno, sí, claro. sí, ajá. Mira, eh, la lanolina se considera químicamente como una cera de origen animal, ¿no? En realidad la lanolina no es una sustancia pura, única, sino que es una mezcla de colesterol, anesterol, ácidos grasos de alto peso molecular, colorantes, etcétera, ¿no? Entonces, químicamente está clasificada como una cera, a pesar de su apariencia, que es semisólida. En cambio, lo que se dice es cera, por ejemplo, la cera de abejas, es algo sólido, ¿no? Es lo que se llama una grasa sólida. Ahora, las grasas sólidas pueden ser naturales o pueden ser sintéticas, ¿no? Por ejemplo, dentro de las ceras sintéticas tenemos la cera blanca, que tiene casi la misma composición que la cera de abejas, que es natural, pero sin los colorantes que la hacen ver de un color amarillento a la cera de abejas. La otra, que también es sintética, es la cera Lanet, que, bueno, también se utiliza mucho para la elaboración de cremas. Entonces, básicamente las ceras están conformadas por sustancias lipofílicas de alto peso molecular. De ahí que presenten un aspecto más o menos sólido. Como la lanolina no se parece mucho a los aceites y más se parece a las ceras, entonces por eso la catalogan o la clasifican como una cera, ¿no? Pero nosotros los farmacéuticos sabemos de que la lanolina tiene propiedades exclusivas que la diferencian mucho de las ceras, a pesar de esta clasificación. Por ejemplo, el hecho de absorber agua, ¿no? El hecho de formar emulsiones, cosa que a veces no hacen las ceras. Aunque últimamente
estas ceras sintéticas tienen un efecto que es el efecto autoemulsificable. Es decir, que forman cremas sin necesitar emulsificante. ¿Alguna otra pregunta o aporte? Muchas gracias, doctor. Gracias. No, Comprendí. gracias por tu pregunta, gracias. ¿Alguna otra pregunta o aporte? A ver, vamos a ver en el chat. Bueno, respecto a la Asociación de Farmacia Galénica, es una asociación que está abierta a todo aquel que esté pues interesado en el tema de preparados, tanto convencionales como naturales. Vuelvo a repetir que nosotros tenemos en Facebook grupos de ingreso libre, como el grupo de nutrición natural y el grupo de farmacia natural, donde no solo puedes también comentar, encontrar videos, encontrar artículos, sino que también hay archivos en PDF, cerca de 50 archivos, con estudios sobre preparados naturales, ¿no? Entonces ahí puedes encontrar alguna información que de repente necesitas. Es totalmente gratis. Entonces, haciendo un resumen de la clase de hoy, diremos de que las pomadas generalmente ejercen su efecto de manera tópica o local en el lugar donde se aplican y que en algunos casos sus principios activos se pueden absorber siempre y cuando estos sean generalmente líquidos y sean liposolubles. Es el caso del salicilato de metilo. Y cada vez que querramos incorporar una sustancia hidrofílica, vamos a necesitar una base de absorción, que puede ser la lanolina, puede ser el colesterol, puede ser el aquafor o puede ser el eucerin o cualquier otro que exista en el mercado, como por ejemplo la podobase que vimos en el video. Pero siempre recordar que hay que hacer una buena selección de insumos, en lo cual también participa nuestra capacidad económica, es decir, nuestro capital, ¿no? Si tú tienes capital y quieres invertir en este negocio, donde más tienes que invertir es en los insumos, porque ellos te van a generar utilidad al transformarlos en preparados, sean farmacéuticos, cosméticos o naturales. Entonces ese vendría a ser el resumen de esta reunión. Ahora, si desean, también durante la semana pueden hacer consultas, ahí está mi correo, con toda confianza o a través del WhatsApp. Y en la próxima semana también pueden ir leyendo algo respecto a los geles para compartir ideas y así todos ganamos y todos aprendemos en este tema donde siempre hay que estudiar porque salen muchas cosas y a veces nos gana la velocidad con la que salen nuevos insumos al mercado. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Creo que ya no hay consultas, doctor. Creo que estaríamos dando por finalizada la sesión de hoy. Ah, muchas gracias, señorita. Bueno, en todo caso, repetir que cualquier otra consulta la pueden hacer a mi correo.